Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González y hoy vamos a hablar un poco acerca de la ciencia avanzada en general en todo el mundo de los sapiens. En este podcast platicamos acerca de las actualidades de ciencia y tecnología y sus aplicaciones y sus implicaciones en la sociedad. Nos damos chance de hacer un poco de historia y contexto de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y en este camino de las cavernas a las estrellas, todos los baches que nos encontramos y todas las cosas que tenemos que hacer para salir adelante, para conocernos un poquito mejor y conocer mejor el universo del que formamos parte. Si el siglo XX fue el siglo de la física, tanto de la física de lo más grande, la astrofísica, la teoría de la relatividad, el universo se hizo mucho más grande cuando supimos cómo funcionaba un poco mejor la gravedad en el universo, pero también la física de lo más pequeño, la mecánica cuántica, lo que sucede en el universo subatómico. Eso fue el siglo XX. Pero muchos dicen que en el siglo XXI, una de las áreas que mayores avances tendrá y que ya se han manifestado y que probablemente los veremos más encabezados en este sentido, son las áreas biomédicas. Todas las aplicaciones que tiene lo que estamos aprendiendo acerca de nosotros mismos, de nuestro universo, de nuestro microuniverso, de cómo está formado nuestro cuerpo. Hace poco que, relativamente poco para la historia de nuestra especie, que conocemos, que mapeamos el genoma humano, que es este conjunto de información que nos dice cómo están los genes de nuestro cuerpo y en algunos casos ya sabemos cómo se expresan y cuáles son las cosas en las que podemos intervenir. ¿Y esto en qué me afecta? ¿Por qué debería de importarme? Pues bueno, es que en los genes está la información para formar un cuerpo completo con características, con capacidades, pero también con limitaciones. Investigación de punta en el área biomédica abre las fronteras de la salud y permite anticipar quién está predispuesto a desarrollar ciertas enfermedades, ciertos padecimientos, mucho antes de que aparezcan. Esta es una de las cosas que podemos hacer hoy y que podemos ver que en los próximos años, décadas, y ahora le preguntaremos a un experto, esto nos podrá dar capacidades con respecto a, enfrentar las enfermedades, a enfrentar los padecimientos o incluso a prevenirlos. En este episodio voy a invitar al doctor Juan Armendáriz Borunda, fundador del Laboratorio de Biología Molecular y Genómica de la Universidad de Guadalajara. Él es experto en el campo de las ciencias biomédicas, específicamente de la medicina genómica, y es ni más ni menos que Premio Nacional de Ciencias, y nos va a explicar acerca de la actualidad de los alcances de la medicina genómica y los tratamientos personalizados. Doctor Juan Armendáriz Borunda, andas por ahí, bienvenido a Cosas de Sapiens, gracias por acompañarnos. ¿Voy bien o alguna de las cosas no son precisas? ¿Vas bien o te regresas? Dices. Hola Víctor, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, estimado doctor. Gracias por darnos unos minutos en tu apretada agenda para platicar acerca de esto. El doctor, rápidamente digo, un par de cositas, porque tu currículum, si lo digo todo, ya se nos acaba el tiempo. Pero bueno, es un doctor especialista reconocido a nivel global como una de las principales figuras en el campo de la hepatología. Ahorita nos explicas, pero según entiendo, tiene que ver con el hígado y con algunos padecimientos que se están escuchando mucho. Y es pionero en terapia genética. Tiene reconocimientos internacionales, ya lo mencioné, del Premio Nacional de Ciencias Mario Molina 2023, ¿verdad, doctor? Y el 2024 me platicaste, declaró desierto. ¿Eres como el campeón defensor en esa área en este momento? Diríamoslo así, sí, el 7 de diciembre del 2023 recibí la noticia publicada en el Diario Oficial de la Federación que había obtenido el Premio Nacional de Ciencias. Es el máximo galardón que se otorga a un científico diagonal médico mexicano. Me enorgullece decir que soy el primero y el único premio nacional, el cual me entregaron en junio del año pasado, el 24, y soy el primero y el único en la Universidad de Guadalajara, en el Tecnológico de Monterrey, donde también colaboro. Y pues vaya, muy orgullosos por ese sentido, que es un galardón único en su especie. Por ahí entre los datos que dan acerca de por qué le entregaron el premio al doctor Juan Armendáriz Borunda, el premio
Nacional de Ciencias Mario Molina en el 2023, otorgado por el gobierno mexicano, dice, es reconocimiento a su labor en investigaciones sobre la cirrosis hepática y el desarrollo de fármacos contra la fibrosis hepática y pulmonar, entre otras acciones. Y vámonos al tema, doctor, platícame un poquito acerca de tu especialidad y luego ya nos vamos a la medicina genómica en general, pero hígado graso, lo digo mencionar cada vez más. ¿Qué tan grave es y Sí, qué tan grave es? ¿Por qué debería importarnos? es correcto. Bueno, antes de entrar en lo de hígado graso, voy a hacer una breve semblanza. Las enfermedades hepáticas crónicas, eh, que se distinguen específicamente por sus manifestaciones como la famosa cirrosis, ¿no? Mucha gente del fuero común eh, ha muerto y más, va a morir todavía. Y cuando oyen, algunos le llaman el cirrosis, a otras las personas les llaman la cirrosis hepática, oyen esa palabra y de inmediato la asocian con muerte, muerte que viene, o con evolución a cáncer hepático. Entonces, desde hace años, cuando yo empezaba mis estudios de posgrado en la Ciudad de México, yo soy Chihuahua, yo estudié en Chihuahua primero, luego me fui a la Ciudad de México y ahí durante mi maestría y doctorado empecé a investigar sobre estos casos de fibrosis hepática avanzada o llamémosles de aquí cirrosis. Entonces me apasionó ese tema y seguí preparándome, fui a Estados Unidos a hacer estudios de postdoctorado y me contrataron allá ya como profesor asistente en la Universidad de Tennessee. Y ahí empecé a entender y a descifrar muchos de los mecanismos por los cuales un hígado pasa de ser sano a estar enfermo. Y ahorita tocó el tema de hígado graso. Entonces, los primeros esbozos de ciencia que llegaron a mi conciencia fueron esos, cómo tratar de evitar la evolución de un hígado sano a un enfermo cuando este hígado sano es atacado por consumo crónico de alcohol, por infección con virus de la hepatitis B y C, C principalmente, y más recientemente, una epidemia que tenemos enfrente de nosotros, pero que todavía no advertimos y que se denomina enfermedad de hígado graso. Entonces, toda mi carrera, o muy buena parte de mi carrera, la he dedicado a desarrollar nuevas estrategias terapéuticas para tratar el avance y el progreso de esta enfermedad de cirrosis hepática y también de fibrosis pulmonar. De tal manera que, como tú lo mencionaste, Víctor, ciertamente somos referentes a nivel mundial, somos pioneros a nivel mundial en establecer una metodología que se conoce como terapia terapia génica y que utilizando nuestros propios genes, los genes de nosotros los humanos, es un concepto muy reduccionista, pero muy claro para que la gente nos entienda. Utilizando nuestros propios genes podemos curar enfermedades. De ahí el nombre de terapia génica, terapia con genes. Y entonces eso nos puso en las marquesinas a nivel mundial hace ya años, finales de 1998, 99 por ahí fue cuando empezamos a resonar mucho y posteriormente hice otro desarrollo biotecnológico con una molécula denominada pirfenidona y esa molécula, después de muchos años de trabajar con ella, a partir del 2000, finalmente en estos años ha tenido ya el enorme reconocimiento que merece porque desarrollé medicamentos con esa molécula. Se llama, los medicamentos que yo he desarrollado, o sea, son mis patentes y una compañía mexicana los comercializa. Los medicamentos se denominan Quitocel con K de kilo y Quitocel LP. LP es de liberación prolongada. Son modificaciones farmacológicas que nosotros hemos hecho para que tengan una mejor eficacia terapéutica. De tal manera que con estos desarrollos bueno, me valieron la entrega del mencionado Premio Nacional de Ciencias, pero además me ha habilitado para seguir preparando a más jóvenes interesados en estos temas, ir creciendo la masa crítica en nuestro país, que hace mucha falta, y sobre todo orientarlos ahora al estudio de la enfermedad de hígado graso,
que igual que la cirrosis antes mencionada, ahora el hígado graso es una pandemia que tenemos enfrente de nosotros y que tenemos que encontrar los mecanismos para detener su avance. Si quieres, hacerme otra pregunta acerca de eso. Sí, ¿cómo este hígado graso es algo que lo escucho cada vez más y como dices, está convirtiéndose a nivel epidémico o a nivel pandemia? Pandemia. Ah, ok, es decir, es algo que escuchamos cada vez más y está sucediendo en todo el mundo. ¿Relacionado que con la dieta es algo del Sí. entorno o es algo que viene también dentro de nuestros Es genes? una, es el hígado graso, la enfermedad de hígado graso es el resultado de varios factores. Una, la dieta exagerada en grasas y carbohidratos que consumimos en nuestro país, y no solamente en nuestro país. En Estados Unidos es una epidemia. Déjame darte solamente unas cifras, porque en México las cifras todavía no son tan confiables, pero en Estados Unidos sí. Estados Unidos tiene alrededor de 360, 380 millones de habitantes, o sea, la mayoría casi 400. Pero un tercio de esos millones de habitantes tiene hígado graso, ya diagnosticado epidemiológicamente. O sea, son los cálculos que mediante algoritmos los médicos científicos en Estados Unidos han calculado. En nuestro país, yo creo que tenemos más todavía. ¿Cómo se presenta la enfermedad de hígado graso? La enfermedad de hígado graso, si no se atiende, es mortal, porque puede evolucionar a cirrosis hepática y después de cirrosis hepática puede evolucionar a hepatocarcinoma o cáncer del hígado. Entonces, ¿cómo se origina? Es por la dieta, es por la falta de actividad física, ejercicio específicamente, y un ejercicio moderado, y es también resultado de un, de una entidad que se conoce como síndrome metabólico, que está relacionado con alteraciones en tus grasas que tienes circulando en tu sangre, o sea, en tus lípidos. Esas grasas van y entran al hígado y es lo que, dentro de otros factores, se manifiesta como hígado graso de una manera muy simplista y reduccionista. De manera tal que cuando eso sucede, tú desarrollas una patología que se conoce como resistencia a la insulina y eso hace que se convierta en un feedback negativo. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de tratamiento? La primera línea de tratamiento es mejorar la dieta, evidentemente, ir con un buen nutriólogo, porque luego hay nutriólogos que están gorditos, no vayan con ellos. Entonces, ir con un buen nutriólogo para que te hagan una dieta, incrementar tu actividad física urgentemente, y esa sería la primera línea de tratamiento. Pero, hey, seamos realistas. Vamos a renunciar a los tacos de barbacoa, vamos a renunciar a los tacos de tripitas, a los pasteles, a esto. Ahora sí vamos a levantarnos a las 5 de la mañana y vamos a ir a correr o caminar 5 kilómetros. Entonces, esa primera línea de tratamiento, pues es un wishful thinking, o sea, es un deseo solamente muy anhelado. Entonces es donde entra también las otras líneas de tratamiento, que es las que estamos desarrollando, el que hace uso de la palabra y mi equipo de trabajo con nuevos suplementos nutracéuticos y con otras estrategias de tratamiento que estamos llevando a cabo protocolos abiertos para el público, gratuitos para el público, donde se les hace diagnóstico con un diagnóstico con un aparato denominado elastógrafo o fibroscan, completamente gratuito y en el cual, sin lugar a dudas, podemos decirles a las personas si tiene o no hígado graso y si lo tiene, en qué niveles los tiene, si está muy avanzado o está intermedio o está más bajo. Eh, no sé si las personas que me están escuchando pueden estar interesados, tú les podrás dar mis datos más adelante. Sí, claro, para quienes viven en Guadalajara o en zonas cercanas, le ponemos la información en
la descripción del episodio donde ponemos las referencias y ponemos ahí la información que nos deje el doctor. Y, doc, vamos un poquito a lo general. Esto dentro del campo de las ciencias biomédicas, según entiendo, cae dentro de lo que llamaríamos la medicina genómica. ¿Qué es la medicina genómica y para qué nos va a servir? Es correcto, la medicina genómica es lo que también se conoce como medicina de precisión. Muchas personas hablan de medicina de precisión. Y esto va orientado a que primero conocer nuestro maquillaje genómico, es decir, cómo está nuestro genoma, nuestro DNA, el cual, a pesar de que los seres humanos compartimos el 99.9% de identidad, solamente ese 0.1%, give or take, más o menos, es lo que nos hace diferentes entre nosotros y es lo que nos predispone a enfermedades a unos y los que los hace resistentes a otros. Entonces, esas pequeñas o esas grandes marcas en nuestro genoma, también conocido como el libro de la vida, si nosotros desarrollamos, es lo que el estudiar eso nos predispone, nos hace entender quiénes podemos desarrollar unas enfermedades y quiénes no. Entonces, ahí interviene la medicina genómica en su apartado de diagnóstico molecular. ¿Qué más? Ejemplo más representativo. Nada menos ahora con la epidemia de COVID que recientemente pasó. La medicina genómica nos permitió, mediante técnicas de biología molecular, nos permitió identificar de una manera muchísimo más certera, más temprana y accuracy, Preciso. Ajá. con mayor certeza, a personas que están infectadas con el virus del COVID. Ujú. Entonces, eso, si no existiera la medicina genómica, no hubiera sido posible, primero. Luego, la otra parte de la medicina genómica es que conociendo nuestro genoma, los científicos, médicos, podemos desarrollar tratamientos a la medida. Ahora sí que por eso se denomina medicina de precisión. Entonces, no está muy lejos. Esto ya sucede en otros países. Nosotros estamos tratando de llevar a cabo estos estudios y de proponer nuevas estrategias de tratamiento. Esa es la medicina genómica que no va a sustituir Ujú. a la medicina interna, a la cardiología, a la endocrinología, etcétera. No va a sustituir esas áreas. Solamente haciendo uso de la medicina genómica va a enriquecer el abordaje de estas disciplinas ya existentes. Esto está ya en operación y ya se puede consumir, digamos, mencionaste que en algunos países y que aquí ya hay desarrollos que sí tenemos avances importantes, pero a lo que voy es, ¿está en el horizonte a 5 o 10 años que sea algo que puedas tú pedir en el hospital o que se vaya a usar para la mayoría de o para enfermedades que tienen incidencia como el hígado graso? ¿O cómo está el horizonte de esto? El horizonte siempre es promisorio. En ciencia siempre hay que pensar positivamente, ¿no? Eh, es un hecho que los científicos que están desarrollando sus procesos en Estados Unidos o en Europa, países, bueno, no en toda Europa, pero sí en Inglaterra, Francia, Italia, nos llevan la delantera. Ese es un hecho. Afortunadamente nosotros nos capacitamos cada año en entender y de incluso colaborar con algunos de estos científicos médicos. Pero nuestro horizonte es tratar a pacientes mexicanos aquí en México con estas estrategias, sobre todo en hígado graso. En el hígado graso hay muchas variables que tienen que ser atendidas y hay que ir desmenuzando las variables, pero sin lugar a dudas nosotros estamos haciendo nuestra parte, apoyando con nuestro pequeño granito de arena y ya tratando pacientes con desarrollos propios nuestros de aquí de México. Yo leía, doctor, que en una nota en La Jornada, en el periódico La Jornada, cuando te dieron este Premio Nacional de Ciencias, decías, en México hay mucha capacidad, estoy citándote directamente, mucha materia prima para ser excelentes, de eso estoy seguro. Platícanos en términos de investigación científica y sus aplicaciones en el campo del área biomédica.
¿Cuáles son nuestras fortalezas y qué nos falta en México y Latinoamérica? Voy a empezar hablando de qué nos falta, Va. porque eso es fundamental. Nos falta que nuestros gobiernos latinoamericanos tengan más conciencia, y empiezo por México, tengan más conciencia que la ciencia no es como un burden, no es como una carga, como alguna vez nos llamaron por ahí en el sexenio pasado que los científicos éramos casi casi delincuentes de cuello blanco. No es cierto. Nosotros somos una parte muy importante en el desarrollo de este país y de todos los países latinoamericanos. Si tú ves las cifras, solamente Brasil, bueno, Brasil tiene muchos más científicos reconocidos que México. ¿Por qué? Porque es mucho más grande. Pero en México hay mucho talento, y insisto, hay mucho talento. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos que los gobiernos inviertan más del PIB que genera nuestro país en ciencia y desarrollo, en ciencia e investigación biomédica o en ciencia. Claro que hay prioridades. ¿Cuáles son las prioridades ahorita que la Secretaría de Salud recientemente nombrada y la actual CECITI que viene a sustituir al CONACYT como Secretaría de Estado con la doctora Rosaura Ruiz, están conscientes de que hay que atacar problemas prevalentes y existe el problema del agua, existe el problema de la contaminación, existe el problema muchos problemas sociales, ¿no? Pero los problemas en las ciencias biomédicas es que no tenemos el apoyo y el respaldo económico suficiente. Se requiere que muchos más entidades, ¿cómo se llama? Ofrezcan mayor capitalización, mayor dinero para que nosotros tengamos mejores oportunidades de obtener dinero. Ciertamente, como científicos que somos, debemos de establecer una ruta crítica. A ver, si aquí en México no hay dinero, bueno, pues vamos a obtenerlo de una fundación estadounidense o de una fundación europea para seguir y continuar con nuestros desarrollos. Entonces, lo primero que hace falta es eso, que el gobierno mexicano se dé cuenta, oye, del PIB, Japón está invirtiendo alrededor del 7%, no sé, una cifra más o menos, pero y nosotros estamos invirtiendo el 0,3% de Ujú. nuestro PIB. Si acaso, No hemos logrado llegar al 1% que se supone que es la exacto. meta para ser parte de los países, digamos, desarrollados del mundo. Nos comprometimos a llegar al 1%, según entiendo. Exactamente, nos comprometimos a eso y esta promesa viene arrastrándose desde hace mucho tiempo. Bueno, la actual presidenta es científica, ¿no? Tiene su doctorado ahí en física, no sé qué. Este, Existen buenas intenciones, no lo dudo de parte de ellos. El punto es que estas buenas intenciones se cristalicen. Eso es lo que nos falta. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es mucho ingenio. Lo que tenemos es tenemos muchos recursos. Siempre viene a mi memoria esa anécdota donde va un mexicano y un americano en un carro en el desierto, ¿verdad? Y un carro no nuevo, un carro ya viejito. Y se le pregunta si el carro se detiene en medio del desierto, ¿quién crees que tenga mayor capacidad de volverlo a echar a andar? Un americano que es mecánico y que tiene maestría en ingeniería, ¿no? El que va a echarlo a andar es el mexicano, porque Ajá. tiene mucho mayor ingenio y mayores recursos para salir de esos atolladeros de manera más exitosa, ¿no? Aún con recursos limitados, llegando entonces a los resultados necesarios sobre la Eso. marcha, con la situación como esté, ¿no? Exactamente, eso sería el punchline, ¿no? El mensaje final de que talento tenemos, Mm. pero hay muchas veces, es como en el fútbol, ¿cuánto talento no hay afuera ya y desperdiciado? Igual nosotros los científicos somos mucha gente que desafortunadamente por razón X, Y o Z no llega realmente a cristalizar sus esfuerzos. Y dirías, bueno, es que ¿cuántos premios nacionales en ciencia somos? Creo que somos alrededor de 100 o algo, pero eso no significa que seamos todos los que estamos ahí, ni estamos todos los que sean, los que somos. Entonces hay mucha gente que en las universidades públicas sobre todo, que no han tenido un desarrollo adecuado porque su momento no ha llegado probablemente o porque no han encontrado la manera de cómo obtener recursos financieros que deberían de ser, como ya lo dije, mucho mayores los apoyos.
y en un campo en el que se va a traducir en componer una epidemia, por ejemplo, que se está dando en términos de hígado graso y de estos males hepáticos, Sí. o en enfrentar algo que sin duda le cuesta en términos de tratamientos al país o a los individuos cuando lo pagan a través de su seguro, lo tienen que pagar directamente en el hospital, le cuesta más que lo que podríamos nosotros estar invirtiendo para solucionarlo y para prevenirlo hacia adelante, ¿no? Claro, siempre va a ser, vas a tener mayor retorno de la inversión, para hablar en términos empresariales, cuando metes medidas preventivas y para evitar que la epidemia de hígado graso siga avanzando. O sea, eso, a ver, en México, tú lo sabes mejor que yo, ¿qué porcentaje de personas viven con obesidad? ¿El 90%? ¿El 70%? Ese es otro factor que olvidé mencionar. La obesidad, sobrepeso y obesidad son factores que disparan la enfermedad de hígado graso. Entonces tenemos que establecer políticas de salud pública en las cuales nos ayuden a combatir la enorme carga que tenemos con la obesidad. Pero fíjate, se proponen que ya no se venda comida chatarra fuera de las escuelas y lo que sale luego, el rechazo a esas medidas, ¿no? Nosotros mismos somos la causa de nuestros propios males. Entonces, eso sería algo para evitar. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Bueno, si no podemos remediar que un niño esté bajo el contacto en una familia donde la papá, la mamá, la abuela y todos los demás tienen obesidad, bueno, por lo menos hagamos pre-screening, porque no todos los que van a desarrollar hígado graso son obesos. Mm. ¿Ok? Hay también personas Ah. con síndrome metabólico. Este es un caso importante. O sea, tú puedes tener hígado graso sin saberlo, y no estás obeso ni tienes sobrepeso. Entonces, aquí el punto es que necesitamos estudios epidemiológicos más amplios de enfermedades que tengan otros factores de riesgo, no solamente obesidad. Y esos estudios son los que estamos haciendo en el Instituto ese instituto, el instituto que lo Ah, fundé, yo dije laboratorio, ¿verdad? Perdón. sí, es el Instituto de Biología Molecular en Medicina y Terapia Génica, así se llama el instituto. Ujú. Entonces aquí es donde estamos llevando a cabo ese tipo de protocolos, estudios, pero necesitamos, como tú comprenderás, o sea, estamos haciendo estudios donde lo que necesitamos es hacer estudios de miles de pacientes para obtener muestras representativas. Doctor, ya para cerrar, siempre en todos los temas tenemos que también ver el otro lado, digamos, y cuando hay un nuevo tratamiento, qué bueno que ya lo vamos a tener o qué bueno que se están dando las primeras, los fármacos, como tú que tienes ya incluso patentes, pero ¿qué tan lejos está, tanto en el tiempo como en la distribución, pero también sobre todo en la accesibilidad? Esto va a Ah, ser algo, esto va a ser, al principio todo es más caro. Antes, la primera vez que hubo aviones, solo el jet set, las personas más ricas del mundo se pudieron subir al avión. Hoy, con 2,000 pesos vas y vienes a Cancún. Pero siempre lo nuevo primero sale caro porque hay que recuperar la inversión. Todo esto, ¿cuánto va a costar y quiénes tendrán acceso? ¿Va a ser limitante esto? bueno, primero yo quiero establecer una premisa, Víctor, si me lo permites. Adelante. Yo no estoy diciendo que los desarrollos que estamos haciendo vayan a curar el hígado graso. Yo Ujú. lo que estoy diciendo es que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de aquellos pacientes que viven con hígado graso y de tal manera, en algunos casos, porque no todos los pacientes responden de la misma manera, en algunos casos detener o ralentizar, hacer más lento el avance, el progreso de la enfermedad. Eso sí, lo puedo decir. ¿Cuánto va a costar? Pues no lo sé. O sea, primero vamos a llevar, pero ciertamente tendrá que ser uno o varios medicamentos, porque no estoy hablando solamente de uno o varios medicamentos que sean accesibles. O sea, y de esa manera, sí, las personas interesadas que deseen invertir o inversionistas son bienvenidos a hablar en este aspecto, ¿verdad? O sea, siempre tienes que buscar
varias salidas para llevar a cabo estos proyectos. Que el cambio de hábitos sería más deseable si en la Sí, mayoría pudiéramos aplicarlo, pero claro. vamos siendo honestos y en este podcast nos gusta hablar de cómo somos los sapiens en todos los sentidos, en nuestros anhelos, pero también en nuestros defectos. Y muchas veces este cambio de hábitos es muy difícil que se logre. De hecho, si tenemos este problema, tiene que ver con el éxito de nuestra especie para conseguir los recursos. Cualquier otro animal tiene que salir a cazar todos los días. Nosotros tenemos la despensa llena de papitas y de azúcar por kilos. Entonces, por algo los consumimos, porque saben rico, lo frito, lo dulce y todas estas cosas que tienen muchos carbohidratos. Lamentablemente, pues tiene su consecuencia. Y enfrentarlo tendría que hacerse un cambio de hábito disciplinado, lo cual sería incluso más barato, pero más difícil de lograr. Así que el salvoconducto es, vamos estudiando cómo más podemos enfrentar y mejorar la calidad de vida a quienes tengan este tipo de padecimientos. ¿Es así? Es correcto, insisto, la primera línea de tratamiento que las guías internacionales de de las asociaciones de hígado más importantes del mundo, como son la americana y la europea, establecen indubitablemente que si tú cambias tus hábitos alimenticios y empiezas a hacer un ejercicio moderado pero que vaya increciendo, tú vas a ver un efecto directo de una reducción en la grasa que se acumula en tu hígado, literalmente. Y por ende, pues puedes pensar en una mejor calidad de vida y por ende puedes pensar en que vas a vivir un poco más de tiempo, al menos de esa fuente hepática, pues, Sí, al menos de esa parte del cuerpo, ¿no? de esa parte del cuerpo. Doctor, muchas gracias por darnos tu tiempo. Quiero agradecerte de veras con mucha la atención que pusiste a darnos un poco de tu tiempo en tu apretada agenda. El doctor Juan Armendáriz Borunda, Premio Nacional de Ciencia, aquí en Cosas de Sapiens. Y te voy a tomar la palabra, doctor. Voy a poner la información para nuestros amigos que nos escuchen, que vivan en Guadalajara o vayan a pasar por aquí por Guadalajara, Jalisco, que se acerquen a la Universidad de Guadalajara, que se acerquen al instituto que dirige el doctor Juan Armendáriz para hacerse esta medición, para tener certeza sobre si tienen o están desarrollando hígado graso. Y estamos aquí para atenderlos, Víctor. Bueno, doctor Juan Armendáriz Borunda, fundador del Instituto de Biología Molecular y Genómica de la Universidad de Guadalajara, Premio Nacional de Ciencias en Ujú. México, profesor investigador en la Universidad de Guadalajara y del TEC de Monterrey. Muchas gracias por acompañarnos en Cosas de Sapiens para hablar de hígado graso, medicina genómica, ciencia, investigación, innovación y en todos estos campos en los que eres experto y que nos viniste a aportar aquí. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta Gracias, pronto. estamos en contacto. Bye. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti que nos escuchas y que nos ves a través de las redes sociales, a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. Recuerda que puedes entrar en contacto con nosotros a través de las redes sociales Cosas de Sapiens. Lo que escuchaste en este programa lo puedes compartir con quien tú creas que le pueda interesar. Vamos a poner los datos que nos compartió el doctor Juan Armendáriz en la descripción del episodio. Recuerda, si te gusta lo que escuchaste, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido al debate. Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.